Bendiciones, queridos hermanos. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que se titula La autoridad de la Iglesia en Cristo. Y vamos a comenzar. Desde la creación, Dios otorgó al hombre autoridad, pero ésta se perdió con la caída. Y Cristo recuperó esa autoridad que había perdido el hombre y se lo delegó a la iglesia. En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así fue al principio. Dios le dio al hombre y a la mujer, le dio autoridad sobre toda la creación. Y por causa del pecado, perdió el hombre esa autoridad que tenía. Entonces, en el Salmo 8:6, mira también lo que dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre lo tenía todo, pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, perdió toda esa autoridad. Y el hombre había sido creado para administrar el reino de Dios en la tierra. Pero vemos entonces que por la desobediencia, esa autoridad que tenía el hombre se la fue entregada a Satanás. En Lucas 4:5-8 dice así: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Eso le dijo Satanás a Jesús. Imagínense. Pero lo interesante es que el diablo dice que él tiene poder, tiene la gloria de este mundo, le ha sido dada esa autoridad, y a quien quiere la da. ¿Se dan cuenta? Esa autoridad que tenía sobre la creación, que la tenía el hombre, ahora la tiene Satanás. En 2 Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, Satanás, ¿qué hizo? Les puso una ceguera a la gente y no entienden las cosas de Dios. Y eso es lo que pasa. Hay mucha gente que no entiende nada porque está ciego espiritualmente. En Juan capítulo 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esa frase es sumamente importante, porque es la culminación del ministerio de Cristo. Jesús había terminado su obra y dijo: lo hice, he consumado, he logrado llegar al objetivo, que es morir en la cruz para salvar a la humanidad. Y recuperó a través de la cruz, de la muerte en la cruz, recuperó la autoridad que había perdido Adán en un comienzo. En Colosenses 2:15 dice así: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por eso digo, ahí fue el momento que desarmó todos los poderes y autoridades espirituales y volvió a tomar esa autoridad que el hombre había perdido.
En Efesios 1, 22 y 23 también dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Fíjate lo que dice ahí. Esa autoridad que el Señor recuperó, se la dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, de que todo lo llena en todo. Qué tremendo. Entonces, claramente, eso fue lo que hizo Jesús. Primero recuperó la autoridad, luego se lo entregó a la iglesia, ¿sí? Ahora nosotros tenemos esa autoridad para deshacer las obras del enemigo. ¿Qué tal? Mateo 28, 18, vemos claramente la gran comisión cuando dice primero que toda potestad me es dada, dijo el Señor. Toda autoridad ahora la tengo. Y con esa autoridad ahora les mando a ustedes que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Y en Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿sí? En mi nombre, en el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está la autoridad que nos ha dado el Señor. La autoridad sobre esas fuerzas demoníacas. Esa autoridad que nos va a cuidar, que vamos a poder orar, poner nuestras manos sobre los enfermos y se sanarán. Esa autoridad Jesús nos las ha dado a nosotros. En Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora sí, mis hermanos, ahora sí ya tenemos esa autoridad. Jesús nos ha delegado esa autoridad y solo tenemos que vestirnos de esa autoridad delegada. Aquí, por ejemplo, nos habla de una vestidura espiritual, de una armadura, armas espirituales para ir en contra de esas acechanzas del enemigo. ¿Cómo podemos ejercer la autoridad como iglesia? Número 1, predicando, ¿sí? En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, ahí está. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Mis hermanos, todo está relacionado. Lo que el Señor dijo, toda autoridad me es dada, se le entregó a los discípulos a la iglesia y llegó hasta ahora, hasta hoy en día, tenemos esa autoridad con el poder del Espíritu Santo, porque es muy importante que pidamos, recibamos ese poder y con ese poder tenemos que ir y testificar, comunicar, hablar a todas las personas que nos rodean, las buenas nuevas de Jesucristo. Número 2, ¿cómo podemos ejercer esta autoridad? Caminando en unidad. Mateo 18, 18 y 20 dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mis hermanos, aquí está nuevamente, nos está diciendo que nosotros tenemos autoridad. Y esa autoridad viene a través de su iglesia. Y para ejercer esa autoridad tenemos que estar unidos. Sí, por eso habla aquí de que estemos unidos por lo menos 2 o 3, mínimamente.
Y si nos unimos, nos congregamos en su nombre y decidimos atar o desatar, dice que el Señor nos va a escuchar. Ahí está la promesa. Ahí está lo que tenemos que hacer como iglesia. Por eso qué importante es que nos reunamos en oración, nos apoyemos, nos pongamos de acuerdo y pidamos juntos en el nombre de Jesús. Es muy importante. Por eso no soluciones tus cosas solo. No, necesitas de la iglesia. Es importante que tú te sientas parte de la iglesia y tus peticiones nos unamos juntos para apoyarte, como dice aquí. Y pidamos juntos en el nombre de Jesús. Y el Señor dice, lo va a hacer. Le será hecho por mi Padre. ¿Qué tal? Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo podemos ejercer esa autoridad? Deshaciendo las obras del enemigo. Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa autoridad que tiene el Hijo de Dios, repito, nos ha dado a nosotros. ¿Para qué entonces nos ha dado esa autoridad también a nosotros? Ahí está, para deshacer las obras del diablo. Mis hermanos, a veces estamos en situaciones donde solo somos espectadores de lo que el diablo está haciendo, de lo que quiere con nuestros hijos, con nuestra familia, y no hacemos nada. Y podemos hacer muchas cosas utilizando la autoridad. Podemos deshacer las obras del enemigo en el nombre de Jesús. Solo tú tienes que creer que sí lo puedes hacer. Ahí está, mis hermanos. Así que no salgamos de esa comodidad, de ese adormecimiento espiritual. Tú puedes utilizar esa autoridad que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reconociendo nuestra identidad en Cristo. En Romanos 8, 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Mis hermanos, entiende tu identidad. Desde el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, tú eres un hijo de Dios. Ya no tienes que estar esclavo del temor. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús y tú puedes deshacer las obras del enemigo. ¿Qué te parece? Número 2, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la aplicación práctica? Orando. Tenemos que orar con fe, con autoridad. Ahí en Mateo 16, 19 dice así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mis hermanos, esas llaves no solo se las dio a Pedro. Esas llaves se las dio Jesús, como leímos en otros versículos, a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Los hijos de Dios conformamos la iglesia. Y a ti y a mí nos dio esas llaves, esa autoridad. Sí, y nos tenemos que poner de acuerdo y usar esa autoridad. ¿Qué te parece? Número 3. Resistiendo la tentación. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Así que Dios nos ha dado esa autoridad, pero esa autoridad
vamos a poder tener autoridad sobre el diablo cuando estemos sometidos a Dios, cuando estemos viviendo en obediencia al Señor, cuando estemos en comunión, cuando estemos a cuentas con Dios. Ahí recién vamos a poder tener autoridad, vamos a poder resistir al diablo. ¿Y quién va a huir? Es el diablo quien va a huir. El diablo va a huir de tu casa. El diablo va a huir cuando tú estés viviendo sometido a Dios, sometido a su palabra, viviendo en obediencia, estando en paz. No vamos a poder hacer nada si tú estás viviendo en pecado, si tú estás viviendo alejado de Dios. No va a pasar nada. Cuando el diablo va a huir, cuando tú estés viviendo sometido a Dios, sometido a su palabra, viviendo como un hijo de Dios, estando en comunión con Dios. Ahí recién el diablo va a huir. Si no, se va a quedar nomás. No va a pasar nada. Para terminar, la iglesia no puede ser una iglesia débil, una iglesia adormecida, una iglesia espectadora. No puede ser así la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo con autoridad, acuérdate. Así que tenemos que empezar a utilizar esa autoridad, a ejercer esa autoridad. Con fe, ora en el nombre de Jesús. Si ves a algún enfermo, ora por ese enfermo. Si ves una situación en tu casa que está atacando a tus hijos, a tu familia, reprende ese espíritu en el nombre de Jesús. Aprende a usar esa autoridad. Comparte esta enseñanza, comparte la palabra de Dios con valentía, confiando que el Señor está contigo. Amén. Pongamos en práctica esto. Desechemos todas las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque ahora podemos entender que como iglesia tenemos autoridad. Perdónanos si solamente nos hemos puesto en el papel de espectadores, de ver lo que el diablo hace, lo que se le da la gana en nuestra familia, en nuestros vecinos, no sé. Señor, yo quiero deshacer las obras del enemigo. Yo quiero confiar y creo que tengo autoridad y en el nombre de Jesús voy a deshacer las obras del enemigo. Gracias por hacerme entender esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.